Dayali López pasó 3 noches durmiendo en la calle luego de que su vivienda quedara inhabitable tras los terremotos. Aún así, regresó a su edificio para recuperar sus pertenencias, pese al riesgo y las advertencias de los ingenieros que han señalado que las estructuras no son seguras. Se arriesga la vida porque estamos en un país políticamente quebrado, porque tenemos un sueldo mínimo de $5 y una nevera te cuesta $380, la más pequeña. Y desde ayer estoy rezando porque a este edificio no le pase nada, porque cada vez que paso esas puertas, Diosito, si me diste una segunda oportunidad, no me vayas a fregar cuando vaya a entrar a buscar mis cosas. Más de 16,000 personas quedaron sin vivienda tras los terremotos, según las cifras del gobierno. Esto en un país ya afectado por una crisis migratoria y económica, con una inflación anual que supera el 500%. Muchos simplemente no pueden permitirse empezar de nuevo desde cero. ¿Qué va a pasar luego? Esa es la pregunta que todos los guaireños nos estamos haciendo el día de hoy, porque no todos tenemos a dónde ir. Especialistas en riesgos naturales señalan que el colapso de los edificios se debe también al uso de materiales de baja calidad y apuntan a casos de corrupción en el desvío de fondos para la construcción de viviendas seguras. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señala que el doble terremoto causó daños estimados por $37,000 millones. Allá adentro se queda un hogar, se queda el corazón, se queda la esencia, se quedan las ganas guaireñas, se queda el amor con el que uno levanta con tanto esfuerzo un hogar. Y eso es lo que a nosotros nos está pegando, porque siempre vamos a salir adelante, porque somos trabajadores, no lo puedo decir porque estamos en televisión, pero somos fuertes, somos aguerridos. Y sé y tengo la convicción de que vamos a salir adelante. Porque para muchos como Dayali, este desastre significó perder mucho más allá de lo material. Nuestro enviado especial en el epicentro de la tragedia es nuestro compañero Johan Ramírez, con quien compartimos ahora mismo pantalla. Johan, pasaron ya 12 días desde el doble terremoto y las labores de rescate están dando paso a la recuperación de cuerpos. ¿En qué punto se encuentra ahora la emergencia y cuáles son las necesidades más urgentes de la población? Leandro, yo diría que la emergencia se mantiene en su punto más alto, porque a diferencia de lo que ha sucedido con el doble sismo, cuyas réplicas fueron frecuentes y bastante intensas durante las horas y los días siguientes al terremoto, han ido disminuyendo con los días, pero la emergencia humanitaria, al contrario, yo diría que se va agravando, porque hay que imaginarse lo que significa decenas de miles de personas damnificadas, sin hogar, viviendo en las calles del estado de La Guaira, acá donde yo estoy, o de la ciudad de Caracas, durmiendo en tiendas de campaña. Acá hay 2 grandes campamentos organizados por las autoridades. En Caracas también hay algunos, básicamente parques públicos, donde se han instalado cientos de carpas y la gente duerme allí. Pero hay que entender que, claro, esta era una respuesta a la contingencia inmediata, pero a largo plazo esto representa grandes problemas en cuanto a suplir las necesidades básicas de la población, no solamente comida, agua, pero medicina, servicios médicos, baños, duchas. Entonces todo esto, en la medida en que pasan los días, pues complica todavía más la situación humanitaria de las personas afectadas por el terremoto. Johan, te escuchamos bien, pero te vemos un poco mal, pero vamos a intentar continuar. Las autoridades venezolanas dicen haber asumido ya las operaciones tras la retirada de buena parte de los equipos internacionales. ¿Cómo está haciendo esa transición? Pues yo creo que la mejor respuesta, Leandro, la puedes ver acá a mis espaldas. En este lugar estuvimos el fin de semana y te puedo decir que aquí había decenas, si no cientos de personas, entre voluntarios, familiares de las víctimas que buscaban a los desaparecidos, socorristas venezolanos venidos de todo el país y delegaciones internacionales. Aquí vimos delegaciones de Argentina, de Turquía, y como puedes ver, hoy detrás de mí no hay nada, Leandro. Básicamente están las ruinas abandonadas, incluso han sido acordonadas, con lo cual ni siquiera podemos pasar del otro lado, lo que muestra que esos trabajos de búsqueda se han ido cada vez abandonando de una manera más importante. Por supuesto, como lo he dicho en otras ocasiones, esta catástrofe es de unas dimensiones monumentales. En otras partes del estado de La Guaira todavía permanecen familiares y socorristas intentando buscar gente entre los escombros, y de hecho ayer también se encontraron algunas personas con vida. Cada vez ocurre con menos frecuencia, pero sigue ocurriendo, lo que quiere decir que muchas personas no se resignan todavía a abandonar
esas labores, mientras en otras partes del estado, como te decía, pues ya vemos básicamente grandes maquinarias los escombros, lo que confirma que al menos en esas zonas, como en estas a mis espaldas, ya se han abandonado las labores de rescate. Johan, más allá de la tragedia inmediata que nos estás haciendo entender muy bien, ¿cuál será el mayor desafío para Venezuela en las próximas semanas? Creo que lo que te decía antes se completa con esto que me preguntas, Leandro, porque los refugios, de esas decenas de miles de personas que se han quedado sin hogar, necesitan ser reubicadas, y eso se confirma justamente con las últimas decisiones tomadas por el gobierno central. Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, decía esta mañana, le pedía al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un fondo de 200 millones para ser invertidos en la construcción de viviendas para poder reubicar a las personas. También el gobierno central había anunciado hace algunos días la creación de un fondo con dineros de la República y activos congelados de Venezuela en el extranjero, un fondo también de 200 millones que sería dedicado también a lo mismo, a la reconstrucción de las zonas afectadas, construcción de viviendas y apoyo a las víctimas. Y ayer la propia presidenta también anunciaba la creación de una nueva misión, la misión Venezuela Renace, la que estaría encargada de llevar adelante estos trabajos de reconstrucción y de construcción de nuevas viviendas. Ponía, y esto no es un detalle menor, y con esto termino, ponía a la cabeza de esta misión, de este programa, a Jacqueline Farías, un personaje bien conocido acá en Venezuela, de una tradición chavista, porque fue ministra con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, lo era ahora con Delcy Rodríguez, y le pone ella a la cabeza de esta misión tan importante, Leandro. Y te decía que no es un detalle menor, porque los venezolanos recuerdan muy bien que hace 22 años ella estuvo a cargo de un gran proyecto, megaproyecto que recibió millones de dólares para sanear el río Guaire. El río Guaire es el río principal que atraviesa la ciudad de Caracas. Históricamente ha sido una gran cloaca de la ciudad donde se depositan todas las aguas residuales de la ciudad, y hoy, 22 años después, el río Guaire continúa siendo un lugar completamente contaminado. Le prometieron a los venezolanos que iban a nadar allí, y esa promesa nunca se cumplió, y la persona que estaba encargada de llevar adelante ese programa estará ahora encargada de la reconstrucción de las zonas afectadas por este terremoto, con lo cual muchos se preguntan hasta qué punto es una buena decisión por parte del gobierno central. Johan Ramírez desde La Guaira, haciéndonos sentir claramente en primera persona lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Muchas gracias.